Listo, como estaba diciendo Jaime, entonces vamos a arrancar con el capítulo 3. No sé si de pronto Juan David o Franci tuvo la oportunidad de leer el capítulo y qué conclusiones llegaron con respecto a este capítulo. Pues yo lo leí, pero yo creo que es mejor que usted como que nos dé un punto de vista, porque pues no encontré algo así muy relevante, o no sabría explicar algo muy relevante. Pues no tendría como una idea así que compartir. Listo. Y Franci, no sé si Franci entonces leyó el capítulo 3. Yo la verdad no lo he leído, estoy como en modo finales, pero yo sé que algo se me queda escuchando por ahora. Listo, dale, no hay ningún problema, ¿cierto? Aquí vemos varios puntos muy importantes que está haciendo Pablo como referencia, ¿cierto? El primero de ellos es cuando, pues al menos en la versión mía habla del capítulo, del versículo 1 hasta el 8, donde entonces empiezan a hablar de personas que empiezan a decir, pero entonces mi pecado hace ver que Dios es justo, ¿cierto? Donde empieza a justificar eh, como la veracidad de Dios con respecto a los pecados, con respecto al pecado que está pasando para él. Y entonces, que estas personas pueden decir, bueno, pero entonces, si mi pecado hace ver que Dios es justo, entonces, ¿por qué me va a juzgar a mí? Son personas que están hablando de cierto tipo de inconsciencia, ¿cierto? La Biblia incluso los dice, Pablo en el capítulo hizo, algunos difaman asegurando que nosotros decimos, cuanto más pecamos, mejor. Los que dicen tales cosas merecen ser condenados. ¿Y por qué ese tipo de cosas? ¿Por qué Pablo está condenando todo ese tipo de cosas? Es como traerlo a la actualidad, ¿cierto? En la actualidad, pues nosotros sabemos, por medio de la Constitución colombiana, que está mal hecho yo quitarle la vida a otra persona. Sea por lo que sea, está mal hecho. Y eso es condenable. Pero entonces, yo también puedo justificar ante la ley, venga, pero ustedes cómo me van a justificar a mí, cómo me van a, a decir que lo que yo estoy haciendo es mal, sabiendo que lo que yo estoy haciendo demuestra que lo que ustedes dicen es verdad, ¿cierto? Cualquiera se podría justificar así, sabiendo que lo que yo estoy haciendo mal está justificando que la ley que ustedes constituyeron está bien hecha. Eh, pero eso, pues eso no tiene sentido entonces yo decir, no, pues entonces como ese sí muestra que lo que yo estoy diciendo es verdad, entonces dejemos lo que lo haga, porque otra persona podría llegar a hacer eso, entonces nosotros cómo podríamos, o el Estado cómo podría llegar a una finalidad de decir, listo, vamos a condenar a cierto tipo de personas, porque estos no van a, o porque estos sí van a ser aplicados por la ley y los otros no, eso no sería justo un juicio justo, sería un juicio con respecto a esta persona, porque de pronto esta persona me cae bien o de porque esta persona eh, pues, o no me cae bien o si mato a una persona que de verdad me hacía falta. Entonces ahí sí empezamos a condenar. Eso es lo que de pronto podría justificar, vería la ley. Dios organiza un juicio el cual es justo para él, que tiene completamente veracidad y él es el único que puede juzgar, él es el que nos dio este estándar de moral. Esa es la primera parte. En la segunda parte de este capítulo 3 nos muestra eh, cómo Pablo describe a todas las personas que somos pecadores. A mí me gustaría de pronto leérselos acá en esta versión. Dice Pablo citando varios versículos de Salmos y el profeta Isaías. Dice, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Los que hablan es repugnante como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpiente gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos.
no saben dónde encontrar paz, no tienen temor de Dios en absoluto. Y habla de todas las perversiones que van llegando con respecto a los hombres. Muestra que cuando nosotros nos dejamos desviar de los caminos, cuando no buscamos a Dios, nos vamos llevando por nuestras ideas, por lo que nosotros consideramos que está bien y que está mal. Si para mí es bueno, entonces está bueno, ¿cierto? Entonces para nadie más está. Si para mí es malo lo que esa otra persona está haciendo, entonces eso sí es condenable, ¿cierto? Pero cuando nos vamos a la palabra de Dios, ahí nos muestra que es blanco y que es negro, que está bien y que está mal. Nos va a mostrar todos los que están haciendo lo bueno es con respecto a lo que dice la ley de Dios. Ahí nos decía ayer que había más de 600 leyes y hay 10 básicas o 10 principales, los 10 mandamientos. Y en eso podemos basarnos, ¿cierto? Para poder determinar si algo está bien o algo está mal. Por ejemplo, en la Iglesia Católica hay algo que llaman como las mentiras piadosas, ¿cierto? La Biblia directamente nos dice, uno de los 10 mandamientos, no mentirás, ¿cierto? No dice si es porque me afecta a mí, no me afecte, si afecta a la otra persona. Mientras que la Iglesia Católica está diciendo, hay unas mentiras que son piadosas. Si la mentira que usted dice no le hace daño a su prójimo, ni le hace daño a usted, entonces puede decirla, ¿cierto? Porque no va a afectar, no tiene algo significativo, no tiene algo que vaya a trascender más allá. Cuando hablamos por decir algo, yo les colocaba el caso, creo que ayer, cuando mi papá me decía a mí, mi hijo, conteste, me decía, Rubén, mentir es malo. Yo sí, señor, mentir es malo. Y me lo decía, mentir es malo, no vaya a mentir, no vaya a decir ninguna mentira. Y cuando llamaban por teléfono y preguntaban por él, decía, dígale que no estoy. Entonces yo decía, papá, yo decía, mi papá no está, ¿cierto? Yo entendía que la mentira era mala, pero era una mentira piadosa, como él lo veía. ¿Y cómo es una mentira piadosa? Es porque nosotros queremos, pues a la otra persona no le está haciendo daño, pues dice, yo vuelvo a llamar entonces mañana. Y para mi papá tampoco hay algo malo porque tampoco, pues porque no hablo con él, no pasó nada. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo con este tipo de mentiras? Estamos queriendo como ocultar o queriendo, por decirlo así, evitar esa confrontación, ¿cierto? No es que diga el que no está, ¿por qué? Porque yo sé que hay una confrontación. Yo quiero evitar algo que me vaya a afectar a mí, de cierta forma u otra, y yo quiero evitar todo ese tipo de cosas. Yo no quiero llegar hasta ese punto. Yo no sé si Jaime quiera complementar algo de esas dos primeras partes. Bueno, digamos que lo que Pablo nos está mencionando aquí es que, en efecto, ninguno de nosotros somos justos. Realmente, les comentaba ayer que la condición que nos aúna a todos los seres humanos respecto a Dios es la condición de pecado, ¿sí? Que nosotros a veces pensábamos o creíamos que la forma adecuada de vender el evangelio era por medio de la salvación, cuando no habíamos hecho caer en cuenta a las personas que tenían necesidad de una salvación, ¿sí? Es decir, éramos malos vendedores porque estábamos vendiéndole un producto que la gente ni siquiera sabía que necesitaba. Y en mercadeo se conoce el concepto como crearle la necesidad a la persona. Cuando yo le creo la necesidad a la persona o le hago ver que usted está carente de lo que yo le estoy ofreciendo, entonces la persona se va a mostrar presta a atender a lo que yo le ofrezco, ¿sí? Y va a analizar si lo que yo le ofrezco cumple o sacia la necesidad que ella tiene. Pablo está mencionando en el versículo del 5 al 8, 8 nos está diciendo que hay personas que cuando entienden o creen que la palabra funciona de esta manera, es decir, que si yo soy pecador, si yo soy mentiroso, si yo soy injusto, eso hace que la justicia de Dios realmente sobresalga, ¿sí? Si yo obro mal, eso hace que Dios parezca justo, ¿sí? Y si yo no obro mal, pues entonces Dios
Dios para qué existe. Entonces, algunos justifican su conducta, su mala conducta, diciendo es que yo estoy haciendo que Dios sea justo, ¿sí? Y entonces yo voy a perseverar en lo que hago mal hecho para que Dios se vea justo. Y realmente, dice Pablo ahí al final de ese pasaje, el versículo 8, dice, estas personas... Dice, estas personas se tienen bien merecida la condenación. Es decir, una persona que realmente no tiene ningún tipo de conciencia y que no le importa hacer las cosas que hace, ¿sí? Simplemente ante un argumento que es lógicamente válido, ellas reaccionan de una manera diferente diciendo, bueno, entonces yo voy a hacerle un favor a Dios, yo voy a hacerlo parecer justo. ¿Sí? Mira que... Señor. Que me interrumpa ahí. Sí, mira que yo estoy muy de acuerdo con lo que usted está diciendo ahí, porque yo me acuerdo en algún momento que yo pensé que pues bueno, a la final era bueno haber hecho todo lo que había hecho yo, porque pues al fin y al cabo eso me había llevado hasta donde estaba ya. ¿Sí me entiende? Como que eso me había llevado hasta la iglesia. Pero bueno, alguna vez usted ya este tema me lo había explicado, por eso como que empecé a acordar. Y sí, es verdad, uno a veces dice, no, pues muy bueno todo lo que yo hice en la vida, porque al fin y al cabo, por eso es que estoy donde estoy, cuando realmente pues ya no sería tan válida esa afirmación. No por el hecho de que uno haya hecho muchas cosas no debidas, significa que por eso encontré a Dios o llegué a buscarlo. Exactamente. Entonces, digamos que finalmente no se trata de que mi mal camino me llevó a Dios, sino que Dios se encargó de hacer de que mi mal camino lo hiciera ver más grande a Él, ¿cierto? Es decir, entre más yo me hundo, voy cayendo en un abismo, y entre más yo me hundo, más alto se ve Dios. ¿Sí? Y Dios realmente, efectivamente funciona de esa manera, ¿sí? Entre más yo caigo, entre más oscuro se hace el hueco, más profundo es el abismo, pues Dios más grande y más poderoso se ve cuando Él mete su mano y me saca, ¿sí? Realmente eso coincide con un versículo un pasaje que menciona Jesucristo, cuando hay una mujer que entra al lugar donde Él está sentado, no recuerdo con quién está sentado, creo que es un publicano o un fariseo, y resulta que entra una mujer prostituta, ¿sí? A lavarle los pies. Y resulta que con sus lágrimas le moja sus pies y con su cabello lo seca, y después derrama un perfume, y ellos en su mente decían, si este supiera quién lo está tocando, no se dejaría tocar, ¿cierto? Pero lo pensaban, decían, este no debe ser ningún profeta, si fuera profeta sabría quién lo está tocando. Y dice la palabra que sabiendo Jesús que era lo que maquinaban en sus mentes, les dice, si un hombre tiene dos deudores, digamos que uno le debe 100 pesos y el otro le debe 500 pesos. Si ninguno de los dos tiene forma de pagarles y él les perdona la deuda, ¿cuál de los dos creen que va a estar más agradecido con su deudor? Y entonces ellos responden, pues obviamente el que más le debía va a estar más agradecido porque le hayan perdonado toda esa cantidad de dinero. Y él dice, exactamente, porque al que mucho se le perdona, mucho amor demuestra. ¿Sí? Al que mucho se le perdona, mucho amor demuestra. Entonces, el haber yo caído tan bajo y el que Dios me haya perdonado todo lo que yo hice, hace que yo me sienta muy agradecido, ¿sí? Si una persona tiene una deuda muy grande y que no tiene forma de pagarla, ya se está metiendo cada vez en más y más deuda, lo están amenazando, lo están persiguiendo, no sabe, tiene que empeñar hasta los calzones. Y resulta que aparece alguien y le dice, yo le voy a pagar su deuda. ¿Será igual que alguien le preste para el bus en algún momento o a que esa persona le pague esa deuda completamente sabiendo que usted estaba en la angustia en la que estaba? Usted no le va a agradecer de la misma manera al que le dio para el bus, al que le pagó toda la deuda que tenía, ¿sí? Y eso es lo que dice Jesucristo, al que mucho se le perdona, mucho amor demuestra. Y luego les dice, vea, yo entré en su casa y desde que entré ni siquiera me ungiste la cabeza, porque era tradición en ese tiempo ungir en la cabeza a la persona que llegaba. Dije, ni siquiera me lavaste los pies o me prestaste para lavarme los pies, porque obviamente la condición de ese tiempo era que andaban con sandalias y llegaban con los pies sucios a cualquier casa. Y los otros que se saludaban de beso en la mejilla, al menos a los rabinos, y él dice, ni siquiera un beso me diste. Es decir, rompió todas las normas de protocolo y etiqueta que se tenían en ese tiempo, mientras que una mujer prostituta, desde el momento en que entró, empezó a hacer todo lo que ella sabía que se debía hacer y aún más. Dice que derramó un perfume que ella había comprado con su labor de la prostitución, que costaba en ese tiempo como unos 5 millones de pesos, ¿cierto?
La mujer prostituta en ese momento no dice, gracias a Dios porque mi conducta me llevó al Señor y me siento bien por haber sido prostituta porque eso me llevó al Señor. Ella dice, gracias a Dios porque me perdonó y aún en mi condición, Él fue hasta allá y me rescató. Eso es un cambio de conciencia y eso es lo que Dios busca con nosotros. Pasa muchas veces en muchas casas y con muchos padres de familia que tienen hijos y cuando el hijo no es consciente del por qué debe hacer las cosas, entonces va la reprensión, ¿sí? Y en adelante se hace así, ya sabe que si no lo hace hay que correr. Y ante la falta de conciencia aplicamos reprensión y esa no es la forma de Dios, ¿sí? Dios no quiere un pueblo que lo ame obligado. Realmente no lo amaría, ¿cierto? Dios no quiere un pueblo que lo adore obligado. Dios quiere un pueblo que lo conozca, porque cuando lo conozca naturalmente va a provocar en nosotros adoración, arrepentimiento, cambio de conciencia y todo lo que Dios enseña que debemos hacer nosotros. En definitiva, la ley de Dios simplemente nos permite conocer cuáles son nuestros errores y conocer a Dios nos permite conocer la forma en que yo puedo cumplir esa ley, ¿sí? Que simplemente se basa en amor. No se trata de más. ¿Por qué se trata de amor? ¿Alguien puede decirme por qué trata de amor? Franci o Juan. Algo quiero escuchar a Franci decir de todo lo que he escuchado. ¿Por qué puede ser el amor la clave por la medio de la cual yo puedo cumplir los mandamientos de Dios? Te escuchamos. Cuéntenos, Franci. ¿No? ¿Pasa? Bueno, entonces escuchemos a Juan. Juan, ¿qué piensa? ¿Si eso tiene sentido o no tiene sentido? Ya viene, está haciendo algo. Ok. Esperemos un momento a Juancho. Porque esto puede parecer, digamos que muy consecuente, ¿cierto? Cada cosa que yo... Pero le toca volverle a repetir porque se fue hace como 2 minuticos. Bueno, digamos que cada cosa que yo les menciono puede parecer muy lógica, muy consecuente, y lo explico de pronto de manera secuencial, pero llega un punto en que eso realmente sí tiene sentido. ¿Será que por medio del amor es que yo puedo cumplir las cosas de Dios? Les decía que hay un pasaje en el que Jesucristo está reunido con unos personajes y llega una mujer prostituta y le lava los pies y llora y le seca el cabello, le seca con su cabello los pies, mientras que la gente con la que él estaba reunida no había tenido ese mínimo tipo de detalles con él, ¿cierto? Y Jesucristo les coloca un ejemplo y les dice que si una persona tiene 2 deudores, que una le debiera menos y la otra le debiera muchísimo más, y esta persona le perdona la deuda, que cuál de ellas estaría más agradecida. Y ellos le dicen, pues obviamente la persona la que más le debía. Y él les dice, efectivamente de eso se trata, porque al que mucho se le perdona, mucho amor demuestra, ¿sí? Y les decía que la reacción de la prostituta es la reacción que Dios espera de nosotros, no la que está mencionando Pablo aquí, ni la que está condenando Pablo aquí en este capítulo 3. La reacción de ella no es, gracias a que yo fui prostituta, es que pude llegar a Dios, ¿cierto? La reacción de ella es, gracias a Dios, porque yo a pesar de ser prostituta, Dios vino y me rescató, Dios vino y me perdonó, ¿sí? Pablo está diciendo, vea, la ley me está permitiendo que yo entienda cuáles son mis defectos, ¿sí? Pero a la vez me está demostrando que yo no tengo capacidad de cumplirla toda. Por eso, como les decía ayer, necesitamos a alguien que nos justifique, porque así como yo soy implacable con la gente que me la hace a mí, y todos salimos a protestar, y cómo es que violan los niños, y cómo es que los adoptan parejas del mismo sexo, y cómo es que el presidente roba el patrimonio, y cómo es que van a permitir que exploten los páramos, y todos salimos a protestar, ¿cierto? Y los profesores, y los médicos, y todo el mundo sale a protestar. Nosotros somos implacables con eso. Imagínense que si nosotros somos implacables en cuanto a la justicia, siendo personas malas, porque nadie puede levantar la mano a decir yo soy una persona buena, ¿cuánto más no será la justicia de Dios a la hora de la imparcialidad o a la hora de la impunidad? ¿Sí? Si nosotros creemos que hacemos justicia y somos tan directos y crueles a la hora de impartir justicia, ¿cuánto más no la hará Dios, que es el autor mismo de la justicia? Entonces estamos en un problema, porque si todos reconocemos que somos pecadores y que comparados con Dios
tenemos un problema, ¿cómo vamos a hacer para que ese ser que nos va a colocar en juicio nos absuelva? Vamos a necesitar entonces a alguien que nos justifique, ¿sí? Y ese alguien que nos justifique es lo que está mencionando en el capítulo 3 un poco más adelante. Les había preguntado entonces que de qué forma era entonces que el amor nos permitía cumplir la ley de Dios. No sé si Juan entonces ya retomó el tema y ya puede darnos una idea de cómo el amor puede permitirnos cumplir la voluntad de Dios. No, se me perdí un momentico porque estaba por allí. ¿Pero le parece que eso tiene sentido o no tiene sentido? Pero no sé, digamos, sí, digamos, con lo que usted acaba de decir, que con respecto a la ley le hace mostrar a uno que uno no puede hacer todo. Y digamos que en cuanto... O sea, repítame la pregunta más bien, que no hay tantas vueltas. ¿Usted cómo cree que de pronto ¿En cuanto al amor qué? ¿Cómo cree que el amor nos permita a nosotros llegar a hacer la voluntad de Dios y cumplir la ley de Dios? Sí tiene Pues sentido yo creo eso. que usted dice que a más perdón, sí, total, porque si uno llegara a buscar como normalmente uno busca desde la parte como más racional de uno, que es el que me trata bien, lo trato bien, el que se porta bien conmigo, me porto bien con él, y según sea su embarrada, pues así lo juzgo. No, sería mortal, pues prácticamente yo creo que eso ha sido como el mundo medieval, de ¿Y de qué que forma, robó, entonces cortémosle las manos. de qué forma, Juan, puede entrar el amor a cambiar las condiciones de juego? ¿Cómo influye? ¿Será que sí influye? ¿De qué forma puede cambiarlas? Sí. Es decir, usted me está hablando de la ley del talión. Totalmente. Exacto. Cambia totalmente todo, porque si la percepción de uno cambia en cuanto uno dice, venga, o sea, ¿cómo le digo yo? Si las reglas del juego ya no son ojo por ojo, sino ponga la otra mejilla, cambian totalmente las reglas del juego, totalmente, por decirlo así, por llamarlo, pues cambian totalmente las reglas de la vida. Ya todo cobra un sentido muy, muy diferente. Como le dijera yo, ya deja de... O sea, las reglas siempre siguen estando, pero ya se miran desde un ángulo muy diferente, muy, muy diferente. Ya no es pórtese mal y le pego, ya es prácticamente pórtese mal, pero el que está perdiendo es usted. O sea, no sabría bien cómo explicarle, pero cambia totalmente. De pronto no cambian los sucesos, que hacen las personas, pero sí cambia el sentir de uno en cuanto a cómo, digamos, cómo lo ve Dios o cómo lo ven las otras personas. No es lo mismo uno antes pensar, uy, yo estoy haciendo, me imagino que en otros tiempos de pronto, yo estoy haciendo algo malo, entonces Dios me va a agarrar y me va a hacer lo peor y me va a volver nada, y a uno pensar, ay, yo estoy haciendo las cosas mal, pero Dios me está perdonando. Obviamente, sin ser cínico, podría llevar a que la persona recapacite y decida seguir el ejemplo de Dios. Okay. Ya pues siendo cínico, pues la persona de pronto dirá, pues bueno, este me va a perdonar todo lo que yo haga. Bueno, este tema del libro de Romanos es demasiado profundo. El libro de Romanos es, mejor dicho, es el ejemplo, es el libro, es la obra magistral del Nuevo Testamento, ¿cierto? Obviamente exceptuando la obra de Jesucristo. Pero este libro tiene demasiada profundidad y demasiadas enseñanzas. No podemos decir que el amor entró a cambiar las condiciones en el Nuevo Testamento después de Jesucristo, porque eso hace parecer a que Dios no nos amó antes de Jesucristo. El Dios del Antiguo Testamento nos juzgaba, pero este nos ama.
¿qué fue lo que cambió? Si la palabra dice que Dios no cambia, que Dios es inmutable, y Juan dice que Dios es amor. Si Dios es amor y no cambia, ¿cómo fue que lo percibíamos antes como un Dios juzgador y ahora como un Dios amor que perdona todo y que venga, entren todos, no se preocupen? Ahí hay un problema antes de la concepción. Si Dios no cambia, pero antes yo lo veía como un juicio, como un juez, y ahorita como un Dios que ama y perdona, hay una inconsistencia ahí en la interpretación bíblica, ¿cierto? Les decía, les colocaba ahorita un ejemplo, y era que cuando en una casa hay un niño y el niño no entra y no obedece porque es consciente de que lo que le están diciendo es lo correcto, entonces hay reprensión, ¿cierto? Hay una vara, hay correa, hay regaño, y entonces toca educarlo hasta que él o decide hacerlo por temor o empieza a madurar al punto de que asume una madurez necesaria o alcanza una madurez necesaria como para comprender que eso que le decían es correcto o no. Les digo que tiene mucha profundidad porque creo que no vamos a avanzar un poquito más dentro del capítulo hoy, pero imagínense que si Dios no, es decir, si el ser humano proviniera de un simio, ¿cómo hubiera podido alcanzar el concepto de moral y de ética por medio de un método biológico? ¿Sí? Es decir, un ser humano no alcanza la madurez por medio de biología, por medio de naturaleza. Si no tiene vivencias que lo hagan llegar a ese nivel de madurez, nunca alcanza la madurez. Y ejemplos los vemos por todas partes. Hay gente que nunca ha tenido a alguien que los oriente como deben ser y hace las peores atrocidades. Unas estupideces a una edad que uno dice, ¿este man de dónde salió? O esta vieja de dónde salió. Me perdonan la expresión. ¿Sí? Uno diría, pero si esto es cuestión de evolución y de biología, ¿yo por qué cuando alcancé los 80 años sigo haciendo estupideces e inmadureces, cierto? Entonces resulta que no necesariamente tengo que provenir de un simio y que yo no evoluciono con la medida que mi cuerpo se regenera, sino que yo tengo que experimentar una enseñanza que me permita a mí alcanzar la madurez. El asunto es, si yo me empiezo a devolver hasta la primera, los primeros seres humanos que existieron, mi pregunta tiene que ser es, ¿cómo fue que estos personajes adquirieron un nivel de conciencia, de ética y de moral para entender qué era lo correcto y lo que no? ¿Sí? Y si el método que no funciona, que acabamos de describir, es que yo como niño, el método que funciona es que yo siendo niño empiezo a vivir experiencias, me equivoco, la embarro y alguien me empieza a corregir, tendría que haber alguien después de ese niño, antes de ese niño, para que lo educara, ¿sí? ¿Quién era el que lo educó? Pero es consistente cuando el Génesis dice que Dios creó al hombre y a la mujer y no creó al niño y a la niña. Y cuando los creó no eran ignorantes, eran inocentes. Y hay una gran diferencia. El ignorante desconoce las cosas, pero el inocente simplemente conoce pero no ve malicia en lo que hace. Es decir, no era ignorante Adán porque Adán colocó nombre a todos los animales del campo, ¿sí? Y hacía comparaciones. Este no se parece a mí. Ningún animal se adaptó como a su morfología, solo hasta que Dios le colocó a la mujer. Y él dijo, esta sí es carne de mi carne, hueso de mi hueso y carne de mi carne, ¿cierto? Ella será llamada varona porque del hombre fue tomada. Tiene mucho sentido el hecho de que Dios haya creado a un hombre y a una mujer, porque la Biblia no describe que Dios creó un niño y una niña y que los educó y los formó y que ellos se equivocaron en todo su proceso, que hicieron berrinche, que cogían lo que no debían y que le pegaban al papá y a la mamá. No describe nada de eso, dice creó hombres y mujeres con conciencia, con ética y con moral. Y a partir de ahí ellos empezaron a desempeñarse. Si el ser humano hubiera provenido de un simio, alguien hubiera tenido que enseñarle a ese niño que algo estaba mal hecho. Y no me imagino que alguien más imperfecto que yo, como fue una especie, como es una especie de los primates, pueda enseñarme a mí a hacer las cosas correctamente. Si bien hay una diferencia como de un 2% en cuanto al mapa genético de un simio y al de un ser humano, resulta que la diferencia puede ser tan estrecha, pero nosotros vamos a la luna y los primates simplemente organizan bananas y dan golpes sobre el teclado. Venga, pero es una diferencia mínima de un 2%, nosotros podemos provenir perfectamente de allá. Sí, pero las diferencias son radicales. Hay semejanzas superficiales, pero las diferencias son radicales. ¿Por qué les menciono esto? Porque
nos permite entender de que el ser humano por naturaleza, después de la caída de los primeros seres humanos, es pecador, ¿sí? Y es malo, y le gusta desobedecer a Dios. Y tiene que venir alguien a que nos dé ejemplo de lo que en algún momento éramos para que nosotros volvamos a acercarnos a lo que fuimos en algún momento. ¿Y quién es el ejemplo de eso? Pues Dios implementa varios métodos. El primero de ellos es la ley. Venga, usted va a hacer así de esta forma. Incluso el primero realmente no es la ley. El primero es experimente. Y dése cuenta que cuando usted obra como usted le da la gana, tiene problemas. Lo esclavizan, lo matan, lo persiguen, lo oprimen, pasa hambre, todo lo que quiera. Y lo describe la Biblia. Pero cuando usted me obedece, resulta que le va bien. Entonces Dios dice, bueno, ya se dio cuenta, entonces ahora les mando un libro, les doy unas instrucciones. Y aún así, ni siquiera con las instrucciones nos bastó. Ah, bueno, no les bastan las instrucciones, entonces les voy a mandar a alguien que les dé ejemplo. Y mandó a Jesucristo, ¿cierto? Mandó a muchos profetas que nos advirtieran, pero luego mandó a Jesucristo. Nos dio ejemplo de realmente cómo debe ser la conducta que nosotros debemos tener para que volvamos a parecernos al diseño original que Dios creó. Pero aún así no nos basta. Y eso nos lleva nuevamente a la condición en la que todos nos vemos inmersos, que es la condición de pecadores, y que no encontramos ninguna otra alternativa por medio de la cual salir de ahí. Y eso nos lleva siempre a Jesucristo. Siempre necesitamos alguien que nos justifique, alguien que nos salve, alguien que nos ayude a salir del lugar en el que estamos, porque no ha valido nada. Por eso ahí entra el amor, ¿sí? Y entra desde el punto de vista de que cuando yo reconozco que ninguno de mis esfuerzos me puede permitir a mí ser una persona tal cual como Dios me creó, lo único que resta es que Dios tenga misericordia de mí y me rescate de la condición de la que yo estoy. Y eso es amor, ¿sí? No hay ninguna otra alternativa. El ser humano sigue implementando muchas cosas, pero cada vez nos damos cuenta que somos peores. Y bueno, no está Juan aquí, pero vamos a dejar el video para que termine de verlo. Resulta que en conclusión, en el capítulo 1 y 2 nos dimos cuenta que primero, el ser humano es pecador, ¿sí? El ser humano desobedeció a Dios, aún teniendo la naturaleza como modelo para conocer a Dios, y prefirió darle más gloria a la creación que al creador. Segundo, la religión no sirvió. Y eso es lo que le está diciendo Dios Pablo a los fariseos. Ustedes predican bajo una ley que ustedes contradicen con su misma conducta. Es decir, que la religión no sirvió, ¿sí? Primero, la conciencia no sirvió. Porque a pesar de que teníamos un modelo de la naturaleza que es perfecto, que se regenera, que procura la preservación de la vida, que garantiza las condiciones para todas las especies, no nos sirvió de ejemplo para nosotros hacer lo mismo entre nosotros. Entonces la conciencia no sirvió. Lo segundo, la religión tampoco sirvió, porque yo puedo predicar algo y hacer algo diferente. Entonces es mi escudo, es decir, que me dejan la misma condición. ¿Cuál es la solución? Llegamos al capítulo 3 y nos dice, necesita alguien que los justifique. Necesita alguien que les dé una alternativa para que ustedes puedan salir de la condición y no tengan que pagar por todo lo que ya hicieron. Y eso se llama la doctrina de justificación, que ya les expliqué ayer, que solo se da por medio de el sacrificio de Jesucristo. ¿Listo? Eso es, digamos que a grosso modo, el resumen de esos 3 capítulos. Reconocer que somos pecadores, reconocer que la religión no sirve, no me va a salvar, puedo irme para cualquiera y no me va a salvar. Es que esta sí es la verdadera, no me va a salvar la religión. Porque en la condición en la que yo estoy, yo puedo predicar una cosa y hacer otra, incluso a la misma persona que les habla en este momento. Y tiene que reconocerse que está en la misma condición de todos los seres humanos. ¿Listo? Lo único que nos queda es que alguien intervenga, que alguien con una capacidad de no sucumbir ante la tentación pague por nosotros. Y siempre eso nos va a llevar a Jesucristo, ¿sí? Es tan profundo el tema del libro de Romanos que nos enseña finalmente el concepto de justicia de Dios y el plan tan perfecto de Dios, porque nadie va a poder decir estando ante Dios que por sus propios medios o por su propio esfuerzo logró llegar a su presencia. Nadie va a poder jactarse de mis buenas obras, de mi buen ejemplo, de mi buena conducta, de mi buena moral. Ninguno, ¿sí? Todos tenemos que reconocer cuando se abran nuestros pensamientos que tenemos cosas que no nos permiten ser dignos ante la presencia de Dios.
y hace que el plan de Dios sea tan perfecto porque Dios nos permite experimentar lo que es estar alejados de Él para que nosotros valoremos lo que es estar en su presencia. ¿Sí? No significa, como lo mencionamos al principio, que yo entonces diga voy a hacer parecer bueno y justo a Dios pecando, sino que ahora en gratitud por lo que hizo por mí, voy a empezar a perseverar en parecerme cada vez más a Él. ¿Sí? Eso es, en resumen, lo que nos quieren enseñar los capítulos 1, 2 y 3 del libro de Romanos. No sé si Rubén quiera comentar algo ya para concluir y dejamos hasta ahí. Sí, de pronto era lo que usted estaba diciendo, o sea, cómo Dios nos va a justificar y cómo nosotros no podemos jactarnos de ninguno de nuestros actos. Y me recordó el versículo 16 del capítulo 2, dice: y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará, por medio de Cristo Jesús, la vida secreta de cada uno. Nosotros podemos hacer muchas cosas muy bonitas de boca para afuera, con actos para que todo el mundo lo vea, pero Dios conoce realmente cuál es el corazón de cada uno, y eso es lo que Dios va a juzgar. Dios no va a juzgar que usted haya hecho algo bueno, porque obviamente fue algo bueno. Él va a juzgar fue la condición por la que lo hizo. Y también otro versículo acá dice, en el capítulo 3, obviamente la ley se aplica, versículo 19, obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. Es el reflejo, lo que Jaime nos estaba comentando ayer de cuando nosotros nos acercamos a un espejo, es que nos damos cuenta de qué es lo que realmente estamos. De lejos nos damos cuenta de que estamos mal peinados, mal organizados, tenemos la camisa por fuera. Pero cuando nos vamos acercando vamos encontrando todas esas imperfecciones. Y todas esas imperfecciones no las encontramos en el otro, las encontramos en nosotros. ¿Y cuál es la única forma en que nosotros podemos darnos cuenta de esto? Es teniendo un espejo. El espejo es la palabra, la que nos dio Dios como un estándar de moral, como un estándar que nosotros debemos seguir. ¿Hasta qué punto? Es que mentir. Jesús ya estaba diciendo que incluso cuando uno ve a una mujer y piensa ya como mal en él, o piensa acerca de ella como con lujuria, así usted no haga nada, simplemente ya está pecando con eso en su corazón. Entonces ya nos dice hasta dónde podemos llegar, pues hasta qué punto vamos a encontrar esas imperfecciones en nosotros, ¿cierto? Porque es de nuestros malos deseos, desde nuestras concupiscencias, que nacen los actos pecaminosos, y cuando nacen y los dejamos ser, dan luz al pecado. Eso lo dice Santiago por allá creo que es en el capítulo 1 o 2. Creo que sería eso. Ya mañana se finalizaría con el resto del capítulo 3, que es algo realmente genial, ¿cierto? Ok. Ya luego es interesante que podamos conocer un poquito la forma, como menciona Dios, que vamos a ser juzgados. Porque también todos nos imaginamos a un juez sentado diciendo: usted, la evidencia muestra ver culpable o inocente. Y la Biblia describe de pronto de cierta manera la forma como realmente es que Dios nos va a juzgar, y es importante también tenerla en cuenta para que yo no me haga una idea una idea errónea de la forma o del juicio de Dios frente a mí, porque puedo empezar a verlo como alguien tirano que está buscando mi caída para poderme condenar, y así decir: sí, ahora sí le puedo dar donde yo quería. Y no es ese el Dios que la Biblia presenta. Bueno, vamos a concluir así. Si Francis tenga algo por mencionar, comentar, aportar, discutir, apelar. No tengo nada por decir. Ahorita voy a ponerme a escuchar los capítulos para Ok. como más sobre todo. Le recomiendo a Francis que al menos se lea el capítulo 3 para que mañana podamos compartir un poquito más acerca del tema. Sabemos que Francis lleva un buen tiempo también en los caminos y que ya tiene, por experiencia, no solo por conocimiento, muchas enseñanzas, y no solo escuchadas, sino vividas. Así que este espacio es importante para eso, para que compartamos ese tipo de experiencias. Vamos a concluir así. No sé si Rubén nos quiera despedir ya en oración.